Some people are more experienced than I am, and I know a little more now about the Northern Ireland. And we're looking forward to a gathering which is historic from the point of view of our country, and where we're going to address a wide variety of issues. And with such experienced people as to meet is guerrilla movement in this country, and this is a commendable step. So if there is a support for the non-aligned, Thank you. Thank you. Sorry. I'll see you later. Thank you very much. There must be two. Thank you very much for your time. Thank you. Okay. Thank you, Mr. President. Please, all right, please. La idea, y nosotros de la oposición hable y declaraciones. Okay, but after a few words with us, with Colombian press. Yes. Okay. Thank you. Presidente, en su reunión con el presidente de Cuba, Fidel Castro, ¿se habló de alguna mediación para el proceso de paz? A ver, yo creo que un poco lo que hemos querido hacer en esta reunión de los cumbres, los no alineados, es en primera instancia proyectar lo que yo he denominado la diplomacia por la paz. Claramente lo que hemos hecho al hablar con el presidente Mandela, al hablar con el presidente Castro, al hablar en este momento también con el presidente Arafat, la idea es exponerles un poco en qué estado se encuentra en este momento el proceso de paz en Colombia, cuáles son las propuestas que estamos haciendo, las propuestas que hemos recibido por parte de los distintos grupos guerrilleros. Este es un proceso, y en esto lo quiero reiterar, yo creo que la mayor recomendación que además nos dio el presidente Castro es paciencia. Paciencia es lo que hay que tener. A veces la gente siempre está pidiendo y exigiendo que qué pasa, que dónde está la orquesta, que dónde está el director, que por qué no se actúa. Yo creo que lo más importante aquí, yo siempre lo he reiterado, es la seriedad, la responsabilidad y la discreción. Y a esto hay que sumarle el tema de la paciencia. No es un proceso fácil, pero yo creo que lo más importante y la conclusión por lo menos de la reunión con los tres líderes que hemos tenido en el día de hoy es la de el ánimo de aportar sus experiencias, el ánimo de colaborar. No se ha hablado de mediación, no se ha hablado de intervención. En esto he sido reiterativo en que solamente se conformará el grupo de países amigos en el momento en que nos sentemos a la mesa de negociación y de la mano con los grupos subversivos podamos nosotros entrar a conformar ese grupo de países amigos. Pero todos están dispuestos a trabajar por Colombia. Eso era lo que iba a preguntar. Todos se han ofrecido, por lo menos como mediadores. Ahora falta ver si gobierno y guerrilla quieren. Exactamente. Yo creo que... Y además ese es lo que hemos querido impulsar y lo que estamos impulsando dentro del grupo de los no alineados. Es decir, vamos a pasar de la confrontación a la cooperación. Estando dentro de la troika, es decir, entre los tres que están liderando el grupo de los no alineados, eso es lo que estamos nosotros pidiéndole, que nos den toda su colaboración, todo el respaldo internacional, esa diplomacia por la paz. Y claramente lo que hemos visto, ustedes se han dado cuenta en las declaraciones que ellos les han dado, es el que se ha dado un primer paso, que están dispuestos a colaborar, que están dispuestos a trabajar por Colombia, y eso es lo que nosotros estamos esperando poder realizar como una de las conclusiones importantes de esta reunión en los no alineados. ¿El alto comisionado de paz le transmitirá esas mismas inquietudes a la guerrilla en el momento en que hayan esos diálogos? Exactamente. Yo creo que lo más importante es transmitir todas estas experiencias. Hemos invitado al presidente Mandela, hemos invitado al presidente Arafat a que nos visiten al país, a que podamos intercambiar opiniones, pero yo creo que la verdad, lo más importante es el interés que ellos mostraron desde un comienzo al tema de la paz en el país y cómo y de qué manera ellos pueden también aportar. Y yo creo que lo más importante es su experiencia, su capacidad, y de esta manera podemos nosotros traer la paz al país como el mayor anhelo que tenemos todos los colombianos. ¿El gobierno colombiano acepta una mediación o simplemente, digamos, una facilitación del proceso? Nosotros no estamos hablando de mediaciones, yo creo que necesitamos países facilitadores, necesitamos países, grupo de países amigos, que podamos trabajar, y por eso yo creo que la conformación de ese grupo de países amigos tiene que ir de la mano entre los grupos alzados en armas y el gobierno, para que podamos buscar ese grupo de países amigos como países facilitadores de la paz. Tengo el honor de declarar abierta la 12ª cumbre de jefes de Estado o de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados. Sean mis primeras palabras para agradecer a usted
señor presidente Mandela, la generosa y cordial acogida que se nos ha brindado desde nuestro arribo a este hermoso país, así como todas las disposiciones adoptadas por su gobierno para hacer posible este histórico encuentro. Cumplimos hoy una cita largamente esperada, una cita que, si nos remontáramos a los orígenes del movimiento, había sido concertada desde el 24 de abril de 1955, cuando en Bandung los visionarios fundadores del no alineamiento condenaron el apartheid y el colonialismo. Hoy, 43 años después, gracias a los sacrificios, las lágrimas y la sangre de miles de hombres y mujeres, esta cumbre en Sudáfrica constituye una nueva oportunidad para celebrar la eliminación del apartheid y el nacimiento de una sociedad multirracial en libertad. El África del Sur es símbolo de la descolonización en el siglo XX, a la cual el movimiento está asociado indisolublemente. Usted, señor presidente, es el paradigma de todos esos luchadores por la libertad. En usted, que sufrió la persecución, la tortura y la cárcel en defensa de sus ideales, se conjugan los principios que hemos defendido. Para nosotros, para el mundo entero, la afortunada circunstancia de estar hoy reunidos en su patria es la mejor demostración de la vigencia de un movimiento político que con persistencia y sin tregua apoyó la valiente lucha del pueblo surafricano por derrotar la tiranía, alcanzar su auténtica independencia y emprender la reconciliación. Sea también esta ocasión para rendir homenaje a los hombres y mujeres de países miembros del movimiento que cayeron con los surafricanos por esa noble causa que asumieron como propia. Señor presidente, está naciendo una nueva África, una África surgida de las cenizas del colonialismo y que con orgullo de sus raíces ancestrales lucha afanosamente en defensa de una mejor ubicación en el nuevo orden global. Un continente que hace valer sus opiniones y criterios, que no se rindió ante la imposición, se levantó indignado contra la discriminación y está decidido a construir sus instituciones propias. Sabemos que es una África en que el hambre y la enfermedad, la sequía y el analfabetismo, la pobreza y la confrontación todavía persisten. Un continente que requiere de la cooperación generosa y masiva de las naciones más desarrolladas del planeta, de los organismos internacionales y de toda la comunidad de las naciones. El movimiento deberá contribuir a estructurar una estrategia de solidaridad activa con África que supere la simple asistencia humanitaria o los obsoletos paternalismos. La cooperación sur-sur debe asumir nuevas dimensiones, no como una alternativa a la cooperación norte-sur, sino como un complemento de la misma, un movilizador de conocimientos y energías compartidas. Vigorizar la cooperación sur-sur, hacerla descender de la teoría, transformarla en una solidaridad efectiva, debe ser un propósito primordial de los países no alineados. Resulta equivocado mirar al África como un bloque amorfo. Se requiere una aproximación seria y comprensiva que tenga en cuenta sus particularidades y disparidades, ante todo con respeto profundo por su personalidad histórica y su voluntad de unidad.
el movimiento deberá promover un tratamiento más generoso de la comunidad internacional hacia el África. El propio secretario general de las Naciones Unidas ha señalado que la cooperación internacional, la ayuda externa, han venido disminuyendo dramáticamente. El movimiento de países no alineados hará bien en pugnar por revertir esa tendencia. No se está cumpliendo, salvo en unos pocos casos excepcionales, la meta del 0.7% establecida como proporción del Producto Interno Bruto que los países desarrollados deben destinar a la cooperación para el desarrollo. El movimiento debe insistir en el cumplimiento de esta meta. Debe también impulsarse la incorporación del sector privado para que la globalización se traduzca en un apoyo real en términos de capital, transferencia de tecnología y una mayor equidad en el acceso a los mercados en favor de los países en desarrollo. Debemos promover la inserción de nuestros países en los circuitos de la prosperidad y de la modernidad. Por razones históricas, el movimiento no alineado tuvo raíces y componentes principalmente afroasiáticos. Ello ha venido enmendándose. Resulta en consecuencia pertinente buscar una mayor vinculación de países latinoamericanos y del Caribe, hacer aún más sólidos los vínculos entre todas las regiones del mundo en desarrollo, para que el siglo XXI, ya a la vista, marque un gran paso positivo. Un mundo globalizado en el que las regiones jueguen también un papel prominente. El movimiento es heterogéneo, representativo de múltiples tendencias del mundo en desarrollo, pero su diversidad no constituye un impedimento para la acción creadora, sino una riqueza que permite la confluencia pluralista de culturas y civilizaciones. La opción regional no es compatible con la universalización, sino una fuerza impulsora de la misma. Contribuir a hacer compatible la globalización con los esquemas regionales es una de las tareas más desafiantes de nuestro tiempo. En ella, los países no alineados deben brindar un aporte significativo. Señor presidente, muchos de los países del movimiento afrontan problemas similares a los africanos. Con impotencia y con dolor vemos desfilar por los campos y ciudades de nuestros países interminables caravanas de niños, de mujeres y ancianos desnutridos y enfermos, desplazados por la violencia implacable y buscando tan solo cómo proteger sus vidas, porque todo lo demás lo han perdido. La solución de esta angustiosa situación demanda la más alta prioridad. Hacia ella debemos orientar nuestra más férrea voluntad y nuestros más decididos esfuerzos. En un mundo en el que la brecha entre los ricos y los pobres es cada vez más amplia y en el que el bienestar y la justicia social parecen cada vez más lejanos, los ideales que dieron origen a nuestro movimiento hace 4 décadas mantienen hoy su plena vigencia. Los principios del no alineamiento constituyen una guía fundamental para continuar la lucha de nuestros países en favor de la equidad y el progreso de la humanidad. El nuestro es un movimiento con vocación universal que ha cosechado grandes logros, pero el movimiento debe avisorar nuevos horizontes y propiciar una aproximación constructiva hacia los grandes problemas de la sociedad internacional contemporánea. Necesitamos aumentar su poder de negociación en los distintos frentes de la agenda global. No debemos contentarnos con el declaracionismo. El no alineamiento, en términos de hoy, supone la presencia de una gran fuerza equilibrante que contribuya a un balance más equitativo en el orden internacional y que sirva de canal de expresión
de personero de toda esa humanidad sumergida que también reclama su derecho a recibir los frutos de la tecnología y del progreso. Señores jefes de Estado y de Gobierno, señores delegados, aunque la Guerra Fría terminó, no así la pobreza, ni las desigualdades, ni las injusticias que sufren nuestros países. En los 4 puntos cardinales del mundo persisten angustiosos problemas de carácter social, económico, étnico y religioso. Incluso entre nosotros mismos todavía afrontamos conflictos que en no pocas ocasiones se traducen en enfrentamientos armados, pérdidas de vidas e irreparables pérdidas económicas. Hay que consolidar el movimiento no alineado como un mecanismo indispensable de consulta para la defensa concertada de nuestros intereses. Su validez y su eficacia se han puesto de presente en cumbres mundiales como las relativas al desarrollo social, la población, los derechos humanos, la mujer, las drogas y el desarrollo sostenible. También se ha reflejado en posiciones comunes adoptadas frente a temas como el desarme, el medio ambiente y la reforma de las Naciones Unidas. La cohesión y la unidad del movimiento frente a los más importantes temas de la cambiante agenda multilateral resulta determinante, no solamente para los propios países miembros, sino dentro de los organismos y los foros claves de discusión. La Secretaría General, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son claros beneficiarios al contar con el movimiento no alineado como interlocutor legítimo y vocero de la mayoría de los Estados miembros de la organización, esto es, 113 países agrupados para la discusión de los más complejos problemas. En ese mismo contexto, el Comité Conjunto de Coordinación del Movimiento No Alineado y del Grupo de los 77 ha cumplido una significativa tarea propiciando la concertación de nuestras posiciones en momentos cruciales para los intereses de los países en desarrollo. Instrumentar una coordinación más operativa y eficiente resulta prioritario. Señores jefes de Estado y de Gobierno, señores ministros, señores embajadores y distinguidos delegados, el movimiento no alineado ha observado con preocupación la situación que afrontan varios de los países hermanos del sureste asiático a raíz de la crisis económica que ha afectado la región y que ha conducido a graves efectos de carácter político y social. Esta situación se ha convertido en motivo de angustia al percibirse cómo poco a poco la economía global ha comenzado a sufrir la intensidad de esta crisis. Resulta apremiante que las instituciones de Bretton Woods adopten medidas estabilizadoras para evitar consecuencias desastrosas a otras naciones. De no ser así, se puede dar al traste con los esfuerzos de esos países que, pese a las incertidumbres de la globalización económica, están librando un duro combate contra la corrupción, contra la pobreza y contra otros flagelos económicos y sociales que ponen en riesgo la consolidación de sus regímenes democráticos. Uno de los grandes desafíos del futuro en el contexto de la apertura económica mundial es el de lograr que la globalización resulte compatible con la corrección de los desequilibrios sociales y la brecha que aún separa a los países industrializados y países en desarrollo. La globalización no debe convertirse en un escenario para amparar los privilegios y los beneficios de unos pocos. Debe ser, ante todo, un escenario para la igualdad de oportunidades, la equidad en las relaciones internacionales, el crecimiento económico y la distribución de los frutos con un compromiso de justicia social. Nuestro movimiento tiene sobre este particular una importante y fundamental tarea:
Estoy seguro que el presidente Mandela continuará otorgándole la más alta prioridad. Será también de altísima prioridad que los países no alineados refuercen su capacidad de iniciativa con el fin de sincronizar el tratamiento de sus problemas con los nuevos temas de la agenda internacional. El fortalecimiento de las democracias, la defensa de los derechos humanos, la promoción del desarrollo sostenible, la lucha contra las drogas ilícitas y el crimen organizado, el combate a la corrupción y la cooperación sur-sur deben constituir componentes esenciales y estratégicos dentro de la futura agenda del movimiento. Todo ello dentro de un nuevo enfoque de la cooperación con los países desarrollados y entre los países en desarrollo. Una cooperación basada en el diálogo, el consenso, la discusión amistosa de los problemas y la identificación concertada de las soluciones, es decir, una cooperación apoyada en una nueva y verdadera asociación con los distintos interlocutores de la comunidad internacional. Excelencias, distinguidos delegados, la acción del movimiento no alineado en las Naciones Unidas, en sus distintos foros y agencias, es ampliamente reconocida, comenzando por su defensa firme del multilateralismo como ley de oro del sistema internacional y su oposición también firme a las acciones unilaterales. Por ello mismo, está en nuestro interés propiciar acuerdos programáticos con los países desarrollados para promover una mayor eficacia de las instituciones multilaterales. Debemos impulsar las reformas de estas instituciones, no solamente de las Naciones Unidas, sino el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la propia Organización Mundial del Comercio, para que se ajusten de manera adecuada a las necesidades de los países en desarrollo. El movimiento también debe tomar en cuenta el surgimiento de nuevos actores internacionales y reconocer la conveniencia de su incorporación, en particular de las organizaciones no gubernamentales, en la construcción del nuevo orden internacional. Más que pensar en el pasado, yo los invito a un acto de fe en nuestro futuro, a reiterar la decisión de participar, de ser protagonistas de la historia, en vez de dejarnos arrastrar por sus corrientes. Somos conscientes que una buena parte de los conflictos de la posguerra fría tienen como escenario a los países en desarrollo. Los conflictos internos son ahora tan relevantes como lo eran antes los enfrentamientos entre los estados. Han surgido nuevos riesgos de intervencionismo. Se han desatado nuevas amenazas como el terrorismo, pero cualquiera que sean las amenazas y los riesgos, preferimos el multilateralismo, la acción concertada y las soluciones institucionales. El movimiento debe asumir una acción de acercamiento entre países miembros afectados por controversias o litigios, estimular los buenos oficios o las mediaciones amistosas. Debe promover soluciones por la vía pacífica, negociada, acorde con el derecho internacional y con los principios de solidaridad entre las naciones. Solo así podrá ser movimiento y poner en movimiento un motor al servicio de la paz global y regional, un promotor de la seguridad colectiva en la que el clima de amenazas al orden internacional sea sustituido por una atmósfera de entendimiento y de concordia. Con ese mismo propósito, el movimiento debe continuar auspiciando negociaciones globales sobre la eliminación de las armas de destrucción masiva. Es inaceptable que los escasos recursos dirigidos al desarrollo se consuman en carreras armamentistas que ya no tienen razón de ser. Los países no alineados tienen una impecable trayectoria al servicio de la paz y de la convivencia. Fueron un factor influyente para impedir el conflicto nuclear entre las superpotencias. En aplicación de los principios adoptados,
Desde la primera conferencia en Belgrado en 1961 y en reuniones como las del Cairo en 1964, los países no alineados han ejercido una encomiable tarea en favor del desarme. Es necesario persistir sin descanso en estos esfuerzos. Ante los dilemas de nuestra época, los países no alineados deben erigirse como una fuerza ética, una fuerza que contribuye al entendimiento de los pueblos, a la gobernabilidad democrática, a una prosperidad con equidad y libertad. Como presidente de Colombia, trabajaré sin desmayo durante todas las horas de mi gobierno hasta dejar sembrada esa fértil y duradera semilla de la paz con que soñamos todos los colombianos. Con el fin de obtener el apoyo de la comunidad internacional, adelantaremos una diplomacia por la paz y para la paz. Esta diplomacia consiste en concertar con los gobernantes de naciones amigas y con los organismos internacionales la manera como nos colaborarán para iniciar la redención económica y social de las regiones más afectadas por el conflicto armado. Necesitamos llevar salud, educación, empleo, servicios públicos y vías de comunicación a esas zonas para consolidar la paz que se logre en la mesa de negociaciones. La iniciativa que ha propuesto mi gobierno se basa en la ayuda de los países desarrollados para realizar las grandes inversiones en el campo social, en el sector agropecuario y en la infraestructura regional para permitir así a nuestros campesinos alternativas de desarrollo diferentes al conflicto armado, incluyendo la erradicación de los cultivos ilícitos. Esta diplomacia se basa en el concepto de que la paz debe tener contenido social y económico. Por eso, propondremos al servicio de la paz y de la reconciliación de los colombianos tanto el Plan de Desarrollo, instrumento del Estado para garantizar y orientar el progreso económico, como la reforma política que propiciará la apertura de espacios para que todas las tendencias puedan expresarse en la vida política nacional. Hemos examinado con viva atención los procesos que otros miembros del movimiento han emprendido y culminado con éxito en sus territorios. Aunque todos los casos difieren en sus modalidades y características, su inspiración y su experiencia nos servirá de estímulo en nuestro camino hacia la paz. Llamo a la solidaridad de los países no alineados para que el logro de la paz en Colombia sea al mismo tiempo una esperanza y una contribución a la paz internacional. Desde aquí hago también un fervoroso llamamiento a todos los países que afrontan conflictos con otros estados hermanos del movimiento, para que en vísperas del nuevo milenio se den pasos decisivos hacia la concertación de la paz mediante el diálogo y mediante la búsqueda de acuerdos que propicien una salida pacífica a las disputas. Esa será la mejor huella del movimiento para el futuro de la humanidad, su mejor fuente de fortaleza y de legitimidad. Amigos y colegas, finalizan hoy 3 años de la presidencia ejercida por Colombia, 3 años de empeñosos y desinteresados esfuerzos en la defensa de nuestros principios. Hoy, al hacer entrega a usted, señor presidente Mandela, del informe final de actividades del movimiento durante la presidencia ejercida por Colombia, resulta muy satisfactorio dar parte de la tarea cumplida. Tan enorme responsabilidad no la hubiéramos podido llevar a cabo sin la colaboración activa y generosa de todos y cada uno de los países miembros. Estamos convencidos que Sudáfrica y que el presidente Mandela sabrán conducirnos con sabiduría y con seguridad en las postrimerías de este siglo y hacia los albores del nuevo milenio. Tenemos plena confianza en que bajo su guía el movimiento se consolidará como la más importante agrupación política del mundo en desarrollo. Colombia mantendrá su respaldo inequívoco y su activa participación para el logro de ese propósito y para la realización de propuestas
como las que hoy hemos presentado. Estimados amigos, tuvimos la satisfacción de recibirlos muchas veces en mi país. Colombia y sus gentes se familiarizaron con el movimiento y con sus ideales. Espero, al mismo tiempo, que no olviden ustedes el sabor de la guayaba al cual aludía gráficamente nuestro gran escritor, el Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, ni la brisa cálida del mar de Cartagena de Indias, ni la belleza tropical de la tierra colombiana, ni la calidez y amabilidad de nuestro pueblo. Muchas gracias. Queda decidido. Bienvenida a todos ustedes a nuestro país recientemente democrático que todavía se encuentra en una fase incipiente de su vida. Nos sentimos especialmente orgullosos de hacerlo debido al papel fundamental que desempeña este movimiento y sus miembros en la liberación de todos los pueblos de nuestro país, la liberación del sistema del apartheid. Queremos dar las gracias a todos ustedes desde el fondo de nuestros corazones por su generoso apoyo. Gran parte del logro de la democracia en Sudáfrica y nuestro retorno a la comunidad de las naciones libres, esto ha sido también una victoria de todos ustedes y por ello, con toda humildad y con toda gratitud, les decimos bienvenidos a casa. Poco a poco, pero con paso firme, estamos cumpliendo con una visión de lo que ustedes previeron cuando sacrificaron tanto para brindarnos su apoyo. Pero al igual que todos los países en desarrollo, esto lo estamos haciendo dentro de dificultades, de obstáculos, debidos a nuestro entorno internacional, que ni nosotros ni los visionarios de Bandung habían previsto. Esta situación es compleja. Se ha visto complicada también por ese legado terrible del apartheid que afecta a todo y cada uno de los aspectos de la vida de Sudáfrica, a veces en forma en que incluso nosotros, los nativos de este país, no conseguimos concebir. De todas maneras, queremos recordar también que esta es la quinta cumbre del movimiento que se celebra en África. Esto supone para nosotros una fuente de alegría mayor como anfitriones, libres por fin de la
del imperio colonial y del dominio de la minería blanca, África por fin tiene la posibilidad de centrar sus energías en mejorar las vidas de sus hijos. En esta nueva fase de la redención de África, de un renacimiento cuyo momento ha llegado por fin, nos vamos a basar mucho más en los principios del apoyo colectivo, de las relaciones, de la cooperación mutua, que son lo que simbolizan el movimiento de los no alineados. Con un gran sentido de la historia, Sudáfrica acoge esta cumbre. Para nosotros es un enorme honor el contar con esta responsabilidad de presidir el movimiento de los no alineados en este momento que supone un gran desafío para todo el mundo en desarrollo. En este momento, Sudáfrica va a intentar reforzar todavía más el movimiento, así como va a contribuir a su renovación, con el fin de que el movimiento pueda cumplir con su mandato histórico de cara al próximo siglo. Dentro de la economía mundial, que podrían y deberían movilizarse para afrontar las necesidades de desarrollo de los más pobres y desfavorecidos del mundo. El proceso de globalización nos ha impuesto a todos nosotros. President in Rio de Janeiro. In the summit? Yeah. Now the OAS secretary. Now it is. So congratulations. Thank you very much, Mr. President. What's your party? My party is Conservatives. From the last meeting. Yeah. So how things are going? Well, that's just the point.
2 days ago, while I was to make new proposals for this new reality, they destroyed the Republic of Cyprus. And each with his own connections. The position of the country in the world, especially your presidency for NAM during these last 3 years has been very successful. Thank you very much. Also is for in Colombia. We are very interested in the reform process that you're bringing to your country. آمریکایی لاتین به خصوص در کلمبیا ما خیلی خوشحال هستیم از تحولاتی که جنابالی و رفرمی که خیلی بیشتر در این زمینه بدونیم برای ما خیلی مهمه. بنده کاری نکردم، اگر کاری بزرگی بوده کار ملت بزرگی ایران. I have no nation, Iranian nation is a great nation. Under your chairmanship, the non-aligned movement gained new strength and never imposed your own will or wish. And how you see the in a clear direction? Because now developing countries have. That's true. This morning you raised very important issues. Thank you. For us was very important to have the presidency 3 years, and really we want to work very close to India as one of the founders of the movement. I think there's a lot of new members, and for us in Latin America. El presidente acaba de dar su discurso también. تهنيتي خالصة على فوزه بالانتخابات الرئاسية. Estoy muy encantado con el presidente. You're beautiful. Very welcome. We'd love to be able to host Thank you you as well very much. Thank you. in a non-political climate, Yes. economic climate, business climate, because the incoming chairmanship, I don't know how many opportunities. This is my first. So if we're your first, then we're very pleased. Thank you very much. And resources, namely the bulletin Sera Matosa. Very putting all the efforts and. Convey his best regard and his thanks for your efforts of the movement the previous 3 years, which was very successful, and we tackled many issues. And in your country, I was twice on the summit as well as the ministerial. So now you have to come back. De un discurso no solamente político, pero poético. Y hemos trabajado particularmente en el seguimiento de la cumbre mundial del alimento agropecuario y seguridad alimentaria. And congratulations and thank you for having led our movement for this last period. Thank you very much. Jerusalem. I've been told that our ambassador has contact with his all this time. Almorzando con Fidel Castro, ¿qué tanto hablar? De todo, la verdad que hablamos de todos los temas, yo creo que ha sido muy importante. Hablamos especialmente, la verdad, sobre el tema del movimiento de los no alineados. O compartimos buena parte de las ideas que planteamos en nuestro discurso, de cómo y de qué manera el movimiento podía fortalecerse hacia el futuro, dentro de la tesis de la cooperación en lugar de la confrontación, la solución de los conflictos. Lógicamente hablamos también de la situación en Colombia, en América Latina. Él tiene una especial preocupación también sobre todo el tema económico. Estuvimos hablando de cómo los coletazos, hoy en día las crisis nos están afectando en una economía globalizada a todos nosotros, pero era más, la verdad, una reunión de carácter social, privado. Pero siempre se tocan todos los temas. Reiteró la invitación para que fuéramos a Cuba, que en principio fuera también los cancilleres trabajando sobre este tema, pero creo que fue más una reunión de intercambio de ideas que ha sido muy interesante y muy importante. Con el presidente Castro, pues personalmente yo no lo conocía, él no me conocía, y pues es la oportunidad de poder intercambiar expresiones y ideas sobre los temas que están afectando hoy en día al mundo entero, no solamente a Colombia o América Latina. Cuando se dice que bueno, que se reiteró la invitación y todo eso, es decir, es que no podemos olvidarnos que la paz es su tema, presidente, y lo tocaron y se debió avanzar un poquito más en esto.
A ver, él ha coincidido en la misma tesis que yo planteé y ahí lo reiteró, en que ellos están dispuestos a participar en un proceso de paz siempre y cuando las partes se pongan de acuerdo, si creen que es importante que Cuba participe. Esa es una tesis que yo he reiterado, que los países amigos vamos a trabajar en la búsqueda de la conformación del grupo de países amigos, es coincidiendo con la guerrilla, y lógicamente es con la guerrilla con quienes vamos a determinar cuáles y de qué manera ponernos de acuerdo son los países que van a colaborar en el tema de la paz. ¿Cuándo, presidente? Pues ese es uno de los temas de la mesa de negociación. Claramente ese es uno de los temas que hay que llevar a la mesa de negociación, de cuáles serían los amigos encargados de, o bien de que sean facilitadores del proceso, que es muy importante, o que participen directamente como países facilitadores. En fin, ese es uno de los temas que tenemos que llevar a la mesa de negociación. Pero yo creo que ha sido importante todas estas reuniones. Tuvimos reunión también con el señor director de la FAO, en que él está también muy interesado, y yo le propuse que si podíamos obtener una misión tecnológica, o técnica, una misión técnica que nos permitiera precisamente en las zonas donde hemos hablado del tema de la erradicación de cultivos ilícitos, que la FAO nos prestara la colaboración para hacer un estudio con anterioridad para saber cuáles cultivos, de qué manera podemos nosotros tener los cultivos que sean productivos, generar ahí este tipo de agricultura, y yo creo que este ha sido también un compromiso importante. Tuvimos reunión con el ministro de Relaciones de Qatar, en que usted sabe que es uno de los países líderes del Golfo. Ellos se muestran muy interesados en fortalecer las relaciones con Colombia, el intercambio comercial, estrechar los lazos de amistad, y la verdad que todos, yo creo que la satisfacción para el país es que hay un reconocimiento a Colombia frente a su liderazgo que ha asumido los no alineados, frente a las líneas que trazamos, y creo que eso pues también nos satisface a todos nosotros. Presidente, en el momento en que Colombia lanza la estrategia de la diplomacia por la paz, ya hay sectores de la prensa que critican la paz. ¿Usted qué les puede decir a esos sectores? Lo que hablamos con el presidente Castro, paciencia, paciencia. La paz no es un tema que se va a lograr de un día para otro. Yo creo que hay una clara disposición de la guerrilla a hacer la paz. Yo creo que no se puede criticar antes de sentarse a la mesa de negociaciones. Yo creo que lo importante es que la FARC ha demostrado el interés de sentarse a la mesa de negociaciones. El ELN ha mostrado el interés a través del planteamiento de Maguncia. Por lo tanto, yo creo que todos los esfuerzos que podamos hacer por la paz son importantes, y convocar al país a que trabajemos en esa línea. Lo bueno, lo bonito y lo feo de la cumbre. A ver, lo bueno, yo creo que la verdad es que para satisfacción nuestra, yo creo que en todos los encuentros que hemos tenido es el reconocimiento que se ha hecho a Colombia, a los planteamientos que hicimos en nuestro discurso. Yo creo que esto es muy importante. En segunda instancia, a ver, yo creo que lo bonito es que el movimiento en manos del presidente Mandela va a tener un impulso muy importante, y eso es lo que hay la expectativa. Yo creo que es muy importante esto. Y la verdad, lo feo yo creo que es encontrarse todo aquí en el África conflictos como los que estamos viendo ahora en el caso del Congo, con el problema que estamos viendo en otros países del África, pero al mismo tiempo yo creo que más que lo feo, yo diría que también es el interés de resolver a través del diálogo y de la no confrontación los problemas internos de estos países. Presidente, con respecto a los bilaterales, ¿qué le deja a Colombia esas reuniones que mantuvo usted? Todas cosas buenas, o bien porque hay un interés comercial, o porque hay un interés diplomático, o porque hay un interés en el tema de la paz, o porque hay un interés de estrechar los lazos de amistad con nuestro país. Colombia entra a este escenario, y ustedes mismos lo han visto aquí. Yo creo que hay un liderazgo importante de Colombia, y creo que frente a este liderazgo en todos los foros internacionales va a ser importante para muchos temas. Yo creo que tener el respaldo de la comunidad internacional es muy importante para el país, y estar hoy en este momento claramente conectados y trabajando en estos hechos. ¿Satisfecho, presidente? Yo muy contento, la verdad que nos vamos felices, muy contentos de todas las reuniones que hemos tenido aquí, y aspiramos pues que esto se concrete, insisto, en cosas buenas como lo estamos viendo para el país. El no alineamiento condenaron el apartheid y el colonialismo. Hoy, 43 años después, gracias a los sacrificios, las lágrimas y la sangre de miles de hombres y mujeres, esta cumbre en Sudáfrica constituye una nueva oportunidad para celebrar la eliminación del apartheid y el nacimiento de una sociedad multirracial en libertad. El África del Sur es símbolo de la descolonización
en el siglo XX a la cual el movimiento está asociado indisolublemente. Usted, señor presidente, es el paradigma de todos esos luchadores por la libertad. En usted, que sufrió la persecución, la tortura y la cárcel en defensa de sus ideales, se conjugan los principios que hemos defendido. Para nosotros, para el mundo entero, la afortunada circunstancia de estar hoy reunidos en su patria es la mejor demostración de la vigencia de un movimiento político que con persistencia y sin tregua apoyó la valiente lucha del pueblo surafricano por derrotar la tiranía, alcanzar su auténtica independencia y emprender la reconciliación. Sea también esta ocasión para rendir homenaje a los hombres y mujeres de países miembros del movimiento que cayeron con los surafricanos por esa... proceso, y en esto lo quiero reiterar. Yo creo que la mayor recomendación que además nos dio el presidente Castro es paciencia. Paciencia es lo que hay que tener. A veces la gente siempre está pidiendo y exigiendo que qué pasa, que dónde está la orquesta, que dónde está el director, que por qué no se actúa. Yo creo que lo más importante aquí, yo siempre lo he reiterado, es la seriedad, la responsabilidad y la discreción. Y a esto hay que sumarle el tema de la paciencia. No es un proceso fácil, pero yo creo que lo más importante y la conclusión, por lo menos de la reunión con los 3 líderes que hemos tenido en el día de hoy, es la de el ánimo de aportar sus experiencias, el ánimo de colaborar. No se ha hablado de mediación, no se ha hablado de intervención. En esto he sido reiterativo en que solamente se conformará el grupo de países amigos en el momento en que nos sentemos a la mesa de negociación y de la mano con los grupos subversivos podamos nosotros entrar a conformar ese grupo de países amigos. Pero todos están dispuestos a trabajar por Colombia. Eso es lo que voy a preguntar. Todos se han ofrecido, por lo menos como mediadores. Ahora falta ver si gobierno y guerrilla quieren. Exactamente. Yo creo que... Y además ese es lo que hemos querido impulsar y lo que estamos impulsando dentro del grupo de los no alineados. Es decir, vamos a pasar de la confrontación a la cooperación. Estando dentro de la troika, es decir, entre los 3 que están liderando el grupo de los no alineados, eso es lo que estamos nosotros pidiéndole, que nos den toda su colaboración, todo el respaldo internacional, esa diplomacia por la paz. Y claramente lo que hemos visto, ustedes se han dado cuenta en las declaraciones que ellos les han dado, es el que se ha dado un primer paso, que están dispuestos a colaborar, que están dispuestos a trabajar por Colombia, y eso es lo que nosotros estamos esperando poder realizar como una de las conclusiones importantes de esta reunión en los no alineados. ¿El alto comisionado de paz le transmitirá esas mismas inquietudes a la guerrilla en el momento en que hayan esos diálogos? Exactamente. Yo creo que lo más importante es transmitir todas estas experiencias. Hemos invitado al presidente Mandela, hemos invitado al presidente Arafat a que nos visiten al país, a que podamos intercambiar opiniones, pero yo creo que la verdad, lo más importante es el interés que ellos mostraron desde un comienzo al tema de la paz en el país y cómo y de qué manera ellos pueden también aportar. Y yo creo que lo más importante es su experiencia, su capacidad, y de esta manera podemos nosotros traer la paz al país como el mayor anhelo que tenemos todos los colombianos. ¿El gobierno colombiano acepta una mediación o simplemente, digamos, una facilitación del proceso? Nosotros no estamos hablando de mediaciones, yo creo que necesitamos países facilitadores, necesitamos países, grupo de países amigos, que podamos trabajar, y por eso yo creo que la conformación de ese grupo de países amigos tiene que ir de la mano entre los grupos alzados en armas y el gobierno, para que podamos buscar ese grupo de países amigos como países facilitadores de la paz. Tengo el honor de declarar abierta la 12ª cumbre de jefes de Estado o de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados. Sean mis primeras palabras para agradecer a usted, señor presidente Mandela, la generosa y cordial acogida que se nos ha brindado desde nuestro arribo a este hermoso país, así como todas las disposiciones adoptadas por su gobierno para hacer posible este histórico encuentro. Cumplimos hoy una cita largamente esperada, una cita que, si nos remontáramos a los orígenes del movimiento, había sido concertada
desde el 24 de abril de 1955, cuando en Bandung los visionarios fundadores de... Some people are more experienced than I am, and I know a little more now about the Northern Alliance. And we're looking forward to a gathering which is historic from the point of view of our country, and where we are going to address a wide variety of issues. And with such experienced people as to meet his guerrilla movement in his country, and this is a commendable step. So if there is a support for the Northern Alliance, Thank you. Thank you. Sorry. We'll see you later. Thank you very much. There must be two. Thank you very much for your time. Thank you. Okay. Thank you, Mr. President. Please, ahora, La idea, y nosotros en la oposición, hable y declaraciones. Okay, but after a few words with us, with Colombian press. Yes. Okay. Thank you. Presidente, en su reunión con el presidente de Cuba, Fidel Castro, ¿se habló de alguna mediación para el proceso de paz? A ver, yo creo que un poco lo que hemos querido hacer en esta reunión de los cumbres, los no alineados, es en primera instancia proyectar lo que yo he denominado la diplomacia por la paz. Claramente lo que hemos hecho al hablar con el presidente Mandela, al hablar con el presidente Castro, al hablar en este momento también con el presidente Arafat, la idea es exponerles un poco en qué estado se encuentra en este momento el proceso de paz en Colombia, cuáles son las propuestas que estamos haciendo, las propuestas que hemos recibido por parte de los distintos grupos guerrilleros. Este es un noble causa que asumieron como propia. Señor presidente, están haciendo una nueva África, una África surgida de las cenizas del colonialismo y que con orgullo de sus raíces ancestrales lucha afanosamente en defensa de una mejor ubicación en el nuevo orden global. Un continente que hace valer sus opiniones y criterios, que no se rindió ante la imposición, se levantó indignado contra la discriminación y está decidido a construir sus instituciones propias. Sabemos que es una África en que el hambre y la enfermedad, la sequía y el analfabetismo, la pobreza y la confrontación todavía persisten. Un continente que requiere de la cooperación generosa y masiva de las naciones más desarrolladas del planeta, de los organismos internacionales y de toda la comunidad de las naciones. El movimiento deberá contribuir a estructurar una estrategia de solidaridad activa con África que supere la simple asistencia humanitaria o los obsoletos paternalismos. La cooperación sur-sur debe asumir nuevas dimensiones, no como una alternativa a la cooperación norte-sur, sino como un complemento de la misma, un movilizador de conocimientos y energías compartidas. Vigorizar la cooperación sur-sur, hacerla descender de la teoría, transformarla en una solidaridad efectiva, debe ser un propósito primordial de los países no alineados. Resulta equivocado mirar al África